quiero ser. Pueda que nunca llegue a ser el hombre o la mujer que debiera ser. Y él terminaba y decía, pero de algo estoy seguro. Ya no soy el hombre que una vez fui. Imagínense. Es decir, en nuestra vida tiene que haber, hermanos, un constante ¿qué? Cambio. ¿Verdad? Un constante cambio. ¿Sí? De algo estoy seguro. Ya no soy el hombre que una vez ¿qué? Que una vez fui. Amén, hermano. Amén. Amén, ¿verdad? Porque ¿quiénes éramos antes, hermano? ¿Verdad? Y aquí nos pusiéramos a contar las cosas que hacíamos antes. No sé qué cosas hacíamos antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gloria a Dios, hermanos, porque todavía estamos aquí, en este camino de transformación. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de restauremos el altar. Restauremos el altar. Y vamos a tomar, hermanos, como base bíblica de este mensaje de esta mañana, hermanos, ¿sí? Vamos a tomar Esdras 3. Pero antes de ir a la lectura bíblica, vayamos buscando ya Esdras 3. Esdras está después del segundo libro de las Crónicas, ¿verdad? Después del segundo libro de las Crónicas está el libro de Esdras. El segundo libro de las Crónicas, hermanos, termina con algo triste y trágico, hermanos. ¿Sí? Termina con el deceso, o decir, o termina con el reino de Judá y Benjamín, hermanos. Ahí termina. ¿Sí? Son llevados cautivos. El templo de Jerusalén, aquel templo precioso, majestuoso que Salomón construyó, fue destruido por completo. Fueron llevados cautivos. Hermanos, triste situación que terminó allí, ¿verdad? Y luego comienza, hermanos, el libro de Esdras, ¿verdad? Esdras, que era conocido como un escribano, ¿verdad? Como una persona muy dotada de eso. Miren, si nosotros, hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Lo que antes vamos a ver un poquito nada más el contexto ahí, hermanos. Segundo libro de las Crónicas 36, hermanos, 36. ¿Sí? Ella no pinta. Mira pues. ¿Estamos ahí? Versículo 19. ¿Sí? Pero miren, antes de eso vamos a leer el 15. 36, 15. ¿Qué dice? Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes eran sus mensajeros, hermanos? Los profetas. ¿Sí? Y luego dice el versículo 15, perdón, el 16. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. 16. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo, ¿ya qué? Dice la Biblia, remedio. Y entonces en el 19, ¿qué hicieron, hermanos? Quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos de, ¿qué dice? De valor. Y entonces el versículo 21, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron, ¿qué, hermanos? Cumplidos. Muy bien. Y en ese contexto, ahora sí, vamos a Esdras. Vamos a Esdras. El pueblo regresa, hermanos, de una manera maravillosa. ¿Sí? Regresa. Y a mí me llama la atención, hermanos, que el Dios que está a cargo de la historia de este mundo, hermanos, es un Dios real. Es un Dios verdadero, hermanos. Un Dios que su palabra se cumple, hermanos, en todo momento. Si ustedes leen el versículo 1 de Esdras, dice, hermano, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y luego dice, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Amén, hermanos. Amén. Que la palabra de Dios se cumple, hermano. La palabra de Dios dice, hermano, ¿verdad? Que Dios no es hijo de hombre para que mienta. El Señor le dijo al pueblo, por su desobediencia, por todo lo que hicieron, por sus pecados, por buscar a los ídolos, ¿sí? Por todo lo que hicieron, van a ir cautivos 70 años. Y después de los 70 años van a volver. Era la palabra de Dios. Y por eso que Esdras comienza con eso, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Y miren ustedes, anunciada por boca de Jeremías. Y luego dice, despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Ciro. De Ciro. ¿Quién puso en el corazón de Ciro, hermanos,
dejar ir al pueblo, hermano, que regrese? ¿Quién? Dios. Jehová Dios. Dios despertó, ¿sí? Despertó, dice allí Jehová, el espíritu de Ciro para que dejara ir a quién? Al pueblo. Hermanos, si ustedes leen, regresaron como un promedio de 42,000 personas, hermanos, de regreso. Yo te pregunto, ¿tú regresarías? Hermanos, un ejemplo, ahí va el ejemplo, como para que podamos entender un poquito. ¿Cuántas tribus tenía, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos? 12 tribus, muy bien. ¿Ustedes sabían que esas tribus se dividieron? No, totalmente. ¿Sabían algunos? Sí. Bueno, ¿cuándo se dividieron? El rey Salomón, hermanos, cometió una gran apostasía. Buscó y adoró otros dioses, tuvo muchas mujeres, hermanos, hizo y deshizo, provocó, hermanos, sin duda alguna, a veces, hermanos, el enojo del Señor por las cosas malas que hizo. Ustedes lo pueden leer en 1 Reyes 11, en su contexto, antecito 10, ustedes pueden encontrar todo lo que hizo Salomón. Dios le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Por todo lo que hiciste, ¿sí? A tu muerte, no porque se arrepintió, a tu muerte, el reino de Israel se va a dividir, ¿sí? Se va a dividir. Y entonces, hermano, cuando murió Salomón, el reino se dividió. El reino del norte quedaron con 10 tribus, Jeroboam. El reino del sur quedó con solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Sí? El reino del norte, hermanos, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. En ese contexto vemos a Elías. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a Elías haciendo una reforma? Porque adoraban a dioses ajenos, a Baal. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella manifestación que Dios hizo ahí, hermanos? A ver, vale, vamos a clamar a Dios aquí. Y que de una vez no estemos cavilando en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, adoremos a Dios. Si Baal es Dios, pues adoremos a Baal. Pero no estemos en dos caminos. Y entonces, ¿verdad? El profeta Elías hizo ahí, hermanos, una manifestación tremenda. Es decir, vénganse para acá todos. Échenle agua aquí, va a su altar y pongan ahí todas esas cosas, ¿verdad? Y clamen a su Dios. Dice que los Baales desde la mañanita hasta la tarde gritaban y se cortaban y todo, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Recuerdan ustedes, hermano? Nunca aconteció, ¿qué? Ni un milagro. Pero Elías, hermanos, hizo una obra tremenda y el Espíritu Santo, hermanos, llegó y se manifestó y su altar que fue quemado, lamido hasta el agua. Hermano, y se dio a conocer quién realmente era el verdadero que Dios. Sin embargo, después de esa reforma, hermanos, el pueblo siguió viviendo, hermanos, en pecado. Y en el 722 a.C., Samaria, el reino del norte, es destruido por los asirios. Destruido. Todavía Judá, hermanos, que era Judá y Benjamín, todavía seguían buscando a Dios. Había un rey que comenzaba haciendo lo bueno, terminaba haciendo lo malo, pero ahí seguían. Pero, hermanos, llegó el momento, finalmente, en el 586, el rey Nabucodonosor llega, y hermanos, lo que leyeron ustedes allí en el contexto de 2 de Crónicas, le prenden fuego al templo, se llevan los utensilios del templo, se llevan cautivos, y dentro de esos cautivos, ¿quién iba también? Daniel, ¿recuerdan? Y queman todo. Ahora el pueblo, hermanos, después, ¿cuál era el castigo, hermanos? Su consecuencia de esos 70 años en cautiverio. Se fueron, hermanos, 70 años. Hermanos, yo les pregunto, no sé, el hermano Eddie, ¿qué tiempo lleva viviendo usted en Berrizado, el hermano Eddie? 30 años, no lleva ni los 70 años el hermano Eddie, mire. Yo crecí en Tabasco y estuve en Tabasco hasta los 18 años. Y salí, ahora ya soy de Chiapas, ¿verdad? Llevo ya aquí, vamos a hacer 9 años en Chiapas, ¿sí? Y no sé quién, ¿verdad?, puede llevar tanto tiempo en un lugar. Pero imagínense, había niños chiquitos, como Joel y como sus hijos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estuvieron en Babilonia 70 años, hermanos, 70 años. En 70 años, hermanos, yo les pregunto, ¿se hace una vida, hermanos, en algún lugar? Sí. Sí, usted comienza, hace su casita, ¿verdad? Por allí hace sus cositas, y por allí compra su terrenito, siembra su milpa, y por allí... Pero llega un momento, le dice, ya pasó el castigo, se acabaron los 70 años, hay que regresar. ¿Tú regresarías? ¿Regresarías a un lugar donde cómo está el templo? Destruido. Está quemado. ¿Cómo están los muros de la ciudad? Derribados. ¿Habrá alguna casa que te espera de 2 pisos ahí? No hay nada. ¿Tú regresarías? Yo creo que lo pensaríamos, ¿verdad, hermano? Por esa razón, hermanos, no todos. Fueron una minoría. Y a esa minoría, ¿saben cómo se le llamó, hermanos? Remanente. Después del cautiverio no regresaron todos. Muchos se quedaron, ¿dónde, hermanos? En Babilonia.
Pero un remanente que anhelaba, hermanos, ir a Jerusalén, hermanos, a la tierra de sus padres, que Dios les había dado, regresaron. ¿Y saben cómo se le llama esa partida, hermanos? Se le llama, hermanos, el segundo éxodo. El primer éxodo, hermanos, fue ¿dónde? De Egipto. El segundo éxodo ahora lo están haciendo ¿dónde? De Babilonia. Nuevamente, hermanos, a Jerusalén. Y hermanos, en ese contexto vamos a ver qué pasó, hermanos. Fue una minoría. Y antes, hermanos, yo quiero que reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado por qué mi vida cristiana carece de poder, carece de entrega? ¿Por qué a menudo me veo desanimado? ¿Sí? ¿Te has preguntado por qué a menudo cedo a la tentación? A veces estás luchando allí. ¿Te has preguntado por qué la ira, el enojo, el orgullo, la envidia controlan nuestras vidas a veces, hermanos? La guerra, miren, hermanos, que esta cita del Espíritu decía, hermanos, a mí me capta mi atención. ¿Sí? Dice lo siguiente, hermanos, el camino a Cristo. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Escucharon? La guerra contra nosotros mismos. Y luego dice, hermanos, el rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. ¿Y cómo nos cuesta someternos a Dios, verdad? Por eso, hermanos, la lucha o la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Poder someter mi voluntad al Señor. Poder someterla. Difícil. Ahora, si el secreto existe, hermanos, para vencer en esa lucha, ¿cuál será? El pueblo de Israel estaba regresando del cautiverio, hermanos. Sus pecados y la desobediencia los habían llevado cautivos, hermanos, a Babilonia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios enviaba profetas y el pueblo no quiso obedecer. ¿Verdad? Ahora, Dios movió el corazón de los que reinaban en ese tiempo para que su palabra, hermanos, se cumpliese. Gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Dios despertó en Ciro, ¿verdad? Para que ellos volvieran. ¿Verdad? Dios sí se cumplió su palabra, que ellos tenían que regresar. ¿Qué hizo el pueblo cuando ya estuvieron de vuelta en Judá, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo? Hermanos, miren, lo primero, hermanos, siempre será buscar a Dios. Ya la niña nos lo dijo en el misionero, ¿verdad? Mateo 6:33. ¿Verdad? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Lo primero siempre será buscar a Dios. Y número uno, hermanos, todos buscando a Dios como un solo hombre. Esdras 3, hermanos. Esdras 3. Versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? 3:1. Sí. Cuando llegó el 7º mes y los israelitas estaban ya establecidos en sus ciudades, el pueblo se juntó como un solo hombre en Jerusalén. Muy bien, en el 7º mes, hermanos. Ya estaban en las ciudades. Hermanos, dice que el pueblo se juntó como un solo ¿qué? Hombre. Como un solo hombre, hermanos. La responsabilidad de buscar a Dios, hermanos, debe ser ¿de qué, hermanos? De todos. De todos, hermanos. Nadie debe estar perdido en otro objetivo, hermanos. Nadie. El texto dice como un solo hombre, teniendo el mismo propósito, el mismo fin. Que no haya diferencias cuando se trate de hacer todo lo posible por buscar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Todos debemos estar unidos cuando se trate de buscar hacer la voluntad de quién, hermanos, de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Nosotros aquí va lo interesante, hermanos. ¿Qué pasaba, hermanos, antes de la pandemia? Hermanos, vamos a ayunar. ¿Cuántos se quedaban al ayuno, hermanos? ¿Todos como un solo hombre? No. ¿Toda la iglesia, hermanos? No. No, quedaban 3, quedaban 4, quedaban 5. Hermanos, tenemos el rito de comunión y santa cena, hermanos. Todos buscábamos a Dios como un solo hombre, hermanos. 15, 10, 20, muchos 30. Los demás se iban. ¿Saben, hermano? Cuando se trata de buscar a Dios, tenemos que hacerlo como un solo ¿qué? Hombre. Un solo hombre. Con un mismo fin, con un mismo propósito.
Porque, hermanos, en una casa dividida a veces el poder de Dios no se puede ¿qué? Manifestar. Todos estamos aquí con un propósito, hermanos. Y es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Amén. Esa tiene que ser, hermanos, nuestra tarea, nuestro propósito. Como un solo hombre, hermanos, tenemos que unirnos cuando, hermanos, vayamos ¿qué? A ayunar, a orar. Como un solo hombre, hermanos, clamemos con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles han sido las implicaciones de siempre, hermanos? Bueno, como decíamos, no todos estamos unidos con un solo hombre para buscar al Señor. Me llama la atención, hermanos, lo siguiente en el versículo 2. ¿Ah? ¿Quién quiere darle lectura? Versículo 2. Entonces se levantó, dice aquí, Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, a fin de ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Amén. Versículo 2, hermanos, menciona lo interesante, que se levantaron Jesúa, sacerdotes, ¿verdad? Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, con sus hermanos. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? Ellos eran los dirigentes del pueblo. Y aquí tenemos algunos dirigentes, está el pastor, está el hermano Eddie, está el hermano Rubén, y algunos más también que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia. Nunca, hermanos, la iglesia, o nosotros, hermanos, ¿verdad? Vamos tal vez a iniciar una reforma, si tal vez no lo vemos en quiénes, en nuestros dirigentes. Porque lamentablemente nosotros, a quienes primero observamos es a quién, a nuestros dirigentes. Pero miren, mi hermano no lo hace, tampoco. Mira, el hermano, tampoco. Es algo, hermanos, triste, pero que no debiera ser así, porque nosotros debemos buscar a Dios personalmente. Pero aquí tenemos, hermanos, el ejemplo, que los dirigentes van por delante. Los primeros en levantarse fueron ¿quiénes? Ellos. Jesúa, Zorobabel, que era el gobernador, los sacerdotes, todos fueron los primeros en ¿qué? En levantarse para edificar ¿qué? El altar, ¿verdad? Y entonces eso sucedió. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos. Aún, hermanos, yo quiero decirles algo importante. Tenemos que buscar a Dios como un solo hombre. ¿Amén, hermanos? Amén. Como un solo hombre. En la familia, hermanos, como un solo hombre. Esposa, supervise a su esposo. Supervíselo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo supervisa? Supervíselo. Si está orando, si está estudiando. ¿Sabes por qué? Porque si tu esposo no está orando y no está estudiando la palabra de Dios, el enemigo va a entrar por él y va a llegar a ti. Si tu esposa, hermano, supervisa a tu esposa. Si tu esposa no está orando, no está estudiando la palabra de Dios, el enemigo va a entrar por ahí para llegar a ti. ¿Cómo llegó, hermanos, el enemigo a Adán, hermano? ¿A través de quién? Su esposa. De su esposa. A través de uno de los cónyuges. En la familia tenemos que estar unidos como un solo ¿qué? Como un solo hombre. No nada más que mamá esté orando y estudiando y el esposo bien por ahí. No nada más que el esposo esté orando y estudiando y que la esposa no. Todos tenemos que estar como un solo ¿qué? Como un solo hombre. Unidos, ¿sí? Con un propósito, que es buscar a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió en el versículo 2? Hermanos, ¿qué haríamos o qué harían ustedes, hermanos? ¿Qué dijimos? ¿Cómo estaba el templo, hermanos? Destruido, ¿verdad? El templo estaba aquí destruido. Como si fuéramos aquí al templo, ¿verdad? Al edificio, no hay nada. No había nada, hermanos. Bueno, ¿qué había que hacer? Hermanos, ¿qué había que hacer? Construir. Edificar el altar. Y miren ustedes, me llama la atención, hermanos, que llegaron, dice, edificaron el altar. Edificar. Hermanos, muchas veces edificar no es fácil. Y edificar es sinónimo que no había nada, ¿verdad? Edificar es, hermanos, porque no había nada construido, porque algo estaba derribado. Hay que edificar. Edificaron el altar y dice, hermanos, del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos al Señor.
Y a mí me llama la atención, hermano. El templo estaba en ruina. Lo que fue de aquel majestuoso templo no existía nada, hermanos. Fue un majestuoso templo tremendo, hermano. Cuando ustedes leen Crónicas, hermanos, pueden ver, hermanos, cuántos materiales preciosos tenía el templo de Jerusalén construido por el rey Salomón. Una, hermanos, preciosura que nosotros no podemos imaginar, hermanos. ¿Sí? Pero no había que, hermanos, nada. Construyeron, hermanos, lo más importante para el momento, hermanos. ¿Ah? ¿Qué cosa fue? El altar. El altar. Hay quienes piensan, hermanos, que la conversión se llevará a cabo en el templo. Cuando volvamos al templo, entonces voy a estudiar la Biblia. Cuando volvamos al templo, entonces sí, te voy a echar ganas. Cuando volvamos al templo, entonces sí, voy a ir con mi grupo pequeño. Pero hermanos, dice la Biblia, hermanos, que el templo en Jerusalén estaba como en ruinas. Y había que comenzar con algo. Reparando, ¿qué cosa? El altar. La conversión del corazón se va a realizar, hermanos, cuando edifiquemos el altar en nuestro hogar. ¿Ah? La conversión del corazón, hermanos, va a suceder cuando reparemos el altar. En tu vida personal, en tu hogar, en la búsqueda constante del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Yo tengo a mis niñas, a Adri y a Yoli. Y hermanos, cada niño en esta vida, hermanos, es un regalo de Dios. Necesitamos tiempo, constancia para enseñar. En el altar del Señor lo hacemos, constantemente. Estábamos por ahí rodando ahí alrededor de la casa y encontramos a una persona borrachito, luchando. ¿De dónde viene? De Zaragoza, dice. De Zaragoza, sí. ¿Qué andas haciendo acá? Ando tomando. Ya llevo 3 semanas tomando. Échame la mano. Estoy malo, estaba bastante crudo. Te voy a dar, pero quiero que te regreses a tu casa. Sí, voy a hacer. Esta es mi lucha, mira, papita, es mi lucha. Te digo, Dios puede cambiar tu corazón, el Espíritu Santo puede hacer una obra poderosa. Pídeselo. Sí. Y ya después salimos de ahí, yo andaba con mis niñas, ¿verdad? Y Arlie me dice, papá, mis luchas son las travesuras. Y Yoli dice, papá, mis luchas a veces son también las mentiras, papá. No esperemos, hermanos, que nuestras luchas, hermanos, sean quitadas de nuestro corazón cuando anhelemos que en el templo sea construido. Mamá, Tiene que ser en el altar.